Buenas noches, doctor. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Y una vez, en 5 minutos paso lista. Ahí está, admitir todos. Ya están. Espérame, es que. Listo. Ahora sí, ¿quién las tiene? ¿Quién es el que está dando? Yo, doctor. A ver, síguele. Uy. Bueno, en lo que nos habíamos quedado el día de ayer, pues era respecto al tratamiento farmacológico, y este se va a centrar principalmente en dos razones. La primera de ellas pues, es mejorar la actividad física del paciente, o más bien la condición física, y la segunda de ellas se va a centrar en disminuir el número de exacerbaciones que tengan aquellos pacientes. Y para esto vamos a tener dos tratamientos, bueno, dos fármacos principales, los agonistas beta-adrenérgicos, que ya sabemos que su principal mecanismo de acción se va a centrar en relajar el músculo liso al aumentar el AMP cíclico. Y vamos a tener dos fármacos principales, los SABA, que son los agonistas de acción rápida, entre ellos el salbutamol, que es el más recomendado y el más utilizado, que va a tener un tiempo de vida media de 4 a 6 horas, y tenemos los LABA, que únicamente cambia de ellos, pues es el que tienen un periodo más largo, que llega a ser incluso de 2 horas, y en los LABA tenemos al eh, formoterol. Lo malo de estos medicamentos son sus efectos adversos. Entre ellos tenemos la taquicardia, que suele ser muy marcada, sobre todo en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y también es una taquicardia que se presenta en reposo, y vamos a presentar también temblor. Otro efecto adverso importante es la hipopotasemia, que es más marcada en aquellos pacientes que también consumen algún diurético. Respecto a los antimuscarínicos, ya sabemos que su principal mecanismo de acción va a ser inhibir a los receptores colinérgicos M3 que se van a encontrar en la pared del músculo liso. Y vamos a encontrar igual a antimuscarínicos de acción corta, que son los SAMA, que entre ellos vamos a tener el bromuro de ipratropio, oxitropio, y los de acción prolongada, que se conocen como LAMA, que pues entre ellos tenemos al bromuro de glicopironio. Lo malo de estos o los efectos adversos es que van a tener una muy mala absorción. Vamos a encontrar también serostomía y van a tener un pico retardado a su mecanismo de acción. Esto también influye al realizar una espirometría, porque se menciona que cuando usamos algún agonista beta, podemos realizar la espirometría posterior a la broncodilatación. En los agonistas betas son de 15 minutos, mientras que en los antimuscarínicos son de 30 minutos aproximadamente. Permítame. Jesús tiene uno de mañana para acá, a las 6. Sí, ya lo compré. Sí, a las 6 de la mañana. Sí es. Yo no tengo ninguna a las 8. Mira, un segundito, chavos. ¿Quién? ¿Él canceló? A ver, No, a ver. ¿cuáles son los que cancelaste? Permítame, porque estoy en clase, espérate, ya nada más déjame
poner aquí. Es que la siguiente está. Listo, ya. Discúlpenme, chavos, discúlpenme. ¿Ya? Continúa. Sí, doctor. Bueno, nos habíamos quedado, había dicho que los efectos adversos de los antimuscarínicos, pues tenemos que tienen una mala absorción. A eso iba También, yo. Eso iba yo. Nos hemos olvidado hablar del efecto secundario principal de los antimuscarínicos, ya sea SAMAS o LAMAS, ¿no? ¿Cuáles son? Que estos no deben ¿cómo se llama? No deben de alcanzar los ojos, porque en pacientes con glaucoma se les acentúa más. Entonces, un efecto secundario de ellos son los ojos. Entonces, deben de preguntar si tienen glaucoma. Si tienen glaucoma, mucho cuidado porque no deben de caer en los ojos porque causan aumento de la presión intraocular y les agrava el glaucoma. Es sumamente importante, ese es un dato. ¿Sí? ¿Qué más? Las metilxantinas, tengan mucho cuidado con ellas. Las metilxantinas, aparte, tienen muchos efectos secundarios. No son una opción de red, no son una opción inmediata. Una de las opciones más graves que tiene es de que como incrementa mucho la frecuencia cardíaca, el paciente tiene una sensación de muerte. Entonces, sí son buenas, desde luego que son buenas. Tienen un efecto diurético bastante importante. Ahí dice que no son broncodilatadoras, sí ayuda a broncodilatar. De hecho, en el último de los casos se deben de utilizar y se utilizan bastante. Tienen más efectos secundarios en los adultos que en los niños. Los niños pueden tolerar más las metilxantinas, pero los adultos, esta sensación que tienen de muerte es terrible, te hablan a la medianoche que, sí, que se están muriendo y no es efecto secundario de las metilxantinas. Síguele. sí, pues igual como ya dijo, bueno, en las guías maneja que se cuestiona mucho su tratamiento de estas últimas, las metilxantinas. Sí, pero ya ves que el efecto antidiurético es muy importante el de ellos. Sí. Y ya hablando sobre la terapia combinada, también las guías mencionan que pues esta terapia combinada se va a centrar en mejorar la terapia farmacológica individual y así buscar un mejor resultado en el paciente. Vamos a tener la primera de ellas, que es la SAMA y la SABA, o sea, un anticolinérgico de acción corta y un agonista beta 2 de acción corta. Y se menciona que usar esta combinación es superior Sí, síganle, síganle, síganle. que es superior a usar a la
farmacoterapia individual y puede incluso mejorar los síntomas del paciente y mejorarle el FIP-1. Y pues tenemos aquí el famoso Convivent, que es el bromuro de ipratropio con salbutamol. También se menciona que usar un lama y un lava como inhalador va a mejorar la función. Denme 10 minutos, por favor, no se me vayan. Es que me acaba de llegar una urgencia. ¿Sí? No, no se me vayan. Sí, doctor.
Listo, chavos. Sígueles, por favor. Una disculpa, pero sí, ya lo mandé al hospital. ¿Ok? Listo. Bueno, nos habíamos quedado que también las guías mencionan que la opción de lava y un lama como un solo inhalador puede mejorar la función pulmonar en comparación con la monoterapia de cada uno de ellos. Bueno, otros fármacos también se menciona que los glucocorticoides orales, su uso es controversial, sin embargo, sí se han visto beneficios respecto a la función pulmonar. Sin embargo, usar los glucocorticoides inhalados solos, pues no tienen alguna mejoría a largo plazo sobre el FIB-1 ni la mortalidad de los pacientes con Pero EPOC. fíjate que de los esteroides inhalados se ha visto inclusive que la budesonide es superior en relación a la fluticasona. Se han visto estudios en los cuales los pacientes que se les nebuliza o se les da fluticasona desarrollan más fácilmente neumonía que aquellos que se les da budesonide. ¿Sí? ¿Ok? Lo estoy escuchando. ¿Sí? Sin embargo, sí, pues sin embargo, se recomienda que los glucocorticoides inhalados tengan alguna combinación farmacológica con un broncodilatador de acción prolongada, sobre todo los LAVA. Y también se menciona que cuando se usan en terapia combinada, tienen una mejoría muy significativa
respecto a la puntuación CAT, que era la que ya habíamos hablado, que sirve para evaluar la función, la función, la terapia farmacológica en cada uno de los pacientes con EPOC. También habíamos mencionado ayer que existe, se toma en consideración el recuento de eosinófilos en sangre para ver qué tanta mejoría hay acerca de iniciar la terapia farmacológica con un glucocorticoide inhalado a un paciente. Se menciona que cuando el recuento de eosinófilos en sangre es menor de 100, el paciente no va a tener algún beneficio sobre esta terapia farmacológica e incluso puede tener un aumento en el número de infecciones bacterianas. En cambio, en aquellos pacientes que tienen un recuento mayor de 300 células, se ve que tienen un mejor beneficio al iniciar esa terapia farmacológica, y pues vamos a encontrar efectos adversos como la candidiasis oral, la voz ronca y la equimosis en algunas partes del cuerpo. También se recomienda utilizar esta tabla en la cual nos habla sobre su recomendación fuerte, la recomendación normal y una contraindicación en su uso, en la cual igual se toma recuento para recomendación fuerte, arriba de eosinófilos arriba de 300, y una recomendación normal, únicamente eosinófilos entre 100 y 200, y la contraindicación de su uso es únicamente eosinófilos menor de 100, ya que puede tener mayor repercusiones sobre las infecciones frecuentes. De hecho, para eso también está, cuando le vas a hacer a estos pacientes, a los pacientes con EPOC, también les puedes hacer feno. Y el feno se lo vas a hacer mediante un recuento que le vas a hacer antes de eosinófilos. En esos pacientes que tienen eosinofilia, les tienes que hacer también feno. Y el feno no está limitado exclusivamente a los pacientes con asma, sino que también se lo pueden hacer en pacientes que tienen EPOC, y sobre todo los que tienen EPOC secundario biomasa. ¿Ok? ¿Qué más? También se habla acerca del uso de glucocorticoides orales. Sin embargo, al tener efectos adversos secundarios más sistémicos, se piensa que no se beneficia de cierto modo a los pacientes con EPOC. Y las guías de práctica clínica mencionan que la única instancia en la cual se debe de iniciar el tratamiento por vía oral es en aquellos pacientes que tienen una exacerbación y se deben de mantener los glucocorticoides orales posterior a esta. También se menciona el uso de antibióticos para evitar las infecciones o exacerbaciones, y se menciona que hay estudios en los cuales dicen que primero sí y otros que no se beneficia, pero se sugiere usar acitromicina y eritromicina por lo menos, la eritromicina 2 veces al día y la acitromicina 3 veces por semana, y todo esto es durante un año en pacientes propensos a exacerbaciones. ¿Y qué medicamentos van a estar contraindicados? Pues los antitusígenos, porque muchos pacientes usan la tos para eliminar sus secreciones. Respecto al tratamiento no farmacológico, las guías mencionan que podemos ajustarlos dependiendo al qué grupo de pacientes estemos. Si es el grupo A, vamos a indicarle lo principal, que es dejar de fumar o un ambiente libre de humo, porque ya sabemos que en las EPOC no siempre es el tabaco, sino también en la exposición a biomasa. También se recomienda la actividad física y la vacunación respecto a las que mencionamos ayer. En cambio, en aquellos pacientes del grupo E y el grupo B, únicamente se recomienda a todo lo que dijimos del grupo A, se le adiciona la rehabilitación pulmonar. ¿Y qué hay de la terapia con oxígeno? Sí, se recomienda, pero en aquellas instancias cuando los pacientes tienen una PO2 igual o menor de 55 milímetros de mercurio, o la saturación de oxígeno es igual o menor de 88%, y pues esta puede estar con o sin hipercapnia confirmada. Otra instancia en la cual se recomienda el uso del oxígeno suplementario es en aquellos pacientes que tienen una PO2 entre 50 y 60 milímetros de mercurio o una saturación menor de 60. Y además de esto, si hay evidencia de hipertensión pulmonar y edema periférico secundario a la insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva o policitemia. También se recomienda, una vez que se instaura la terapia con oxígeno, reevaluar a los pacientes después de 90 a 60 días. Y la meta
respecto a la saturación de oxígeno es 88. También se menciona que se ocupa la oxigenoterapia en más de 15 horas al día, puede prevenir la aparición de hipertensión arterial pulmonar en aquellos pacientes con EPOC y también mejora las funciones mentales superiores en aquellos pacientes que padecen esta enfermedad por la hipercapnia y la hipoxemia. Respecto al EPOC estable, se menciona que, pues en primera instancia, una vez que se hace el diagnóstico, podemos empezar con la evaluación inicial. Con la evaluación inicial nos referimos a sacar la puntuación de la disnea y la CAT. Después del manejo inicial, se recomienda una revisión anual y ajustar la terapia farmacológica. ¿Mediante qué cosas? Mediante la puntuación CAT y la puntuación disnea para así ajustar a la terapia farmacológica. También se recomienda que si se hace una espirometría anual al año, esta no deben de suspenderse los broncodilatadores por el riesgo de exacerbación. Nos toca hablar sobre las exacerbaciones y la definición de exacerbaciones va a ser un evento caracterizado por disnea y o tos y expectoración que van a empeorar durante menos de 14 días. Esta a menudo se asocia a un aumento de la inflamación local y sistémica causada por la infección de las vías respiratorias, efectos del medio ambiente u otras condiciones que afecten a los pulmones. Básicamente lo que nos está diciendo aquí, bueno, puse el texto completo porque es lo que viene en la guía y prácticamente lo que nos está diciendo es que va a ser una agudización de la enfermedad crónica y esto va a hacer que el paciente requiera un tratamiento inmediato o si la exacerbación es muy grave requiera de alguna hospitalización. La siguiente. Bueno, los principales desencadenantes de las exacerbaciones van a ser principalmente las infecciones y algunas veces en el medio ambiente los cambios de temperatura. Cuando el desencadenante es una infección viral, principalmente es por un rinovirus y se van a encontrar en sangre, en los estudios en sangre, la eosinofilia. Cuando se trata de un desencadenante bacteriano, puede haber purulencia, presencia de pus en el esputo, y también va a haber polución y cambios de temperatura. Y también, digamos que los pacientes que están más expensos a que tengan una exacerbación van a ser aquellos que ya tuvieron una exacerbación previa anteriormente. Pacientes que tienen un FEV1 bajo, más o menos en el GOLD 4 o 3, y pacientes que van a tener un déficit de vitamina D. Se ha visto incluso que, bueno, la guía dice que los pacientes con exacerbaciones que se les agrega vitamina D tienden a disminuir la frecuencia con la que presentan estas. Y como vimos anteriormente, estas exacerbaciones pues son características de los pacientes que tienen una enfermedad un poco ya más grave. La siguiente. Bueno, para nosotros hacer el diagnóstico y la evaluación de las exacerbaciones, vamos a tener que tomar en cuenta 4 puntos. Estos en sí van a ser como completar la evaluación clínica para detectar la evidencia de POC. La segunda, pues, es evaluar los síntomas y los signos, principalmente los síntomas de gravedad, que son la disnea, y los signos, principalmente identificar la taquipnea y la taquicardia. También el volumen, el color del esputo, la dificultad respiratoria y el uso de músculos accesorios. En la siguiente diapositiva viene como que un esquema un poquito más explicado. Y en la 3 se tiene que evaluar la gravedad mediante el uso de investigaciones adicionales apropiadas como la oximetría de pulso. También se tiene que hacer exámenes de laboratorio, PCR para identificar el microorganismo que puede estar causando la infección y también los gases en sangre para valorar el tratamiento con oxígeno de terapia. Y en el cuarto punto se tiene que establecer la causa del evento, ya sea si es una causa viral, bacteriana o ambiental, para saber cómo tratarla, porque dependiendo de la etiología va a ser un tratamiento diferente. La siguiente. Bueno, también al momento de que llega un paciente con exacerbaciones de POC, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial.
ya que, bueno, como les mencioné en la clase de ayer, pues estas exacerbaciones se pueden llegar a parecer a otras enfermedades y si el paciente llega grave, lo primero que tenemos que pensar es en enfermedades de tipo cardíaco o enfermedades que digamos que atentan con la vida. Ya una vez descartadas estas enfermedades, ahora sí se tiene que, digamos que tomar como que el protocolo de POC. Digamos que las enfermedades con las que se tiene que hacer diagnóstico diferencial más frecuentes según la guía son la neumonía, la embolia pulmonar y la insuficiencia cardíaca. Y las menos frecuentes con las que se tiene que hacer diagnóstico diferencial son el neumotórax, el derrame pleural o el infarto de miocardio o arritmias cardíacas. Y aquí vienen como que cosas que podemos hacer para identificar el diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, en la neumonía dice que podemos hacer una radiografía de tórax. En la embolia pulmonar podemos hacer una evaluación de la probabilidad clínica. Bueno, aquí podemos ver que si el paciente llega con hemoptisis, con fractura o antecedentes de cáncer, pensar en la embolia pulmonar. También el estudio del dímero D y la angiografía por tomografía computarizada. Para la insuficiencia cardíaca se podría hacer una radiografía de tórax para identificar si hay alguna cardiomegalia, prohormona N terminal del péptido natriurético cerebral o ProBNP para identificar si hay insuficiencia cardíaca y también con una ecocardiografía. Neumotórax también se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, aunque no es tan frecuente, y también con derrame pleural. Aquí lo podemos identificar también utilizando la radiografía o la ecografía. Y el infarto de miocardio o las arritmias las podemos identificar, digamos que por electrocardiograma o por troponinas. Entonces es importante, como les mencionaba antes, pues los estudios que se pueden hacer como para identificarlos, estos nos pueden ayudar para hacer el diagnóstico diferencial. En la siguiente. Bueno, para el tratamiento de las exacerbaciones, bueno, primero que nada tenemos que identificar el tipo de exacerbación que tiene el paciente, ya sea leve, moderada o severa. Cuando el paciente se dice que el paciente tiene una exacerbación grave cuando el tratamiento se le puede dar solo inhaladores y con eso sale. Cuando es moderada, se tienen que dar inhaladores más antibiótico y o corticoides orales porque la exacerbación no puede estar causada por una infección bastante grave o por un proceso inflamatorio que ya se tiene que tratar con el corticoide para que pueda disminuir la inflamación y así mejorar la exacerbación. O también se dice que es severa cuando ya se necesita de hospitalización o de una visita a urgencias para poder tratar la exacerbación. La siguiente. Y bueno, tenemos 3 tipos de exacerbación que podemos encontrar en la consulta. Sin insuficiencia respiratoria aguda, con insuficiencia respiratoria aguda no fatal y con insuficiencia respiratoria aguda fatal. ¿Y cómo vamos a definir esta? Principalmente por la frecuencia respiratoria, por el uso de musculatura accesoria, por la alteración a la conciencia, por el Venturi y por la presión parcial de dióxido de carbono o por la acidez. Principalmente se dice que estamos hablando de una insuficiencia respiratoria, de un paciente con una exacerbación sin insuficiencia respiratoria cuando la frecuencia respiratoria es de menos de 24 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca es de 95 latidos por minuto, cuando no se utiliza la musculatura accesoria, cuando no hay alteración a la conciencia, cuando el Venturi es menor del 35% y cuando la presión parcial de dióxido de carbono es normal. Estamos hablando de una exacerbación con insuficiencia respiratoria aguda no fatal, cuando la frecuencia respiratoria se eleva a más de 24 respiraciones por minuto, cuando se utiliza musculatoria accesoria, cuando todavía no hay alteración en la conciencia, pero el Venturi es mayor del 35% y la presión parcial de dióxido de carbono es elevada, pero que no supera a más de los 60 puntos. Y estamos hablando de una exacerbación con insuficiencia respiratoria aguda fatal, cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 30,
se utiliza musculatura accesoria, hay alteración de la conciencia, un Venturi mayor al 40%, una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 60 o un pH menor al 7.25. Esto nos está diciendo que hay acidosis de tipo respiratorio. La siguiente, por favor. Y bueno, la guía nos marca unas posibles indicaciones para evaluar la hospitalización del paciente con exacerbaciones. Se tienen que evaluar los síntomas graves. Estos pueden ser el empeoramiento de la disnea en reposo, principalmente. La frecuencia respiratoria elevada, como les decía anteriormente, que sea un paciente con una exacerbación con insuficiencia respiratoria aguda fatal. También cuando hay la aparición de nuevos signos físicos, porque, por ejemplo, la cianosis y el edema periférico, que ya son signos de que la exacerbación está haciendo como que más daños. Bueno, la cianosis, pues es un ejemplo de hipoperfusión tisular o por falta de oxígeno. Aquí, falta de respuesta de una exacerbación al tratamiento médico inicial. Entonces, si se le da un tratamiento al paciente y no funciona, esto es motivo para hospitalización del paciente con exacerbación. También presencia de comorbilidades graves, por ejemplo, como sabemos, esas exacerbaciones del EPOC pueden ser enmascaradas por insuficiencia cardíaca, y si el paciente ya es conocido que tiene insuficiencia cardíaca, ya con eso se tiene que mandar a hospitalización. Y también se tiene que mandar a hospitalización a los pacientes que tienen un apoyo domiciliario insuficiente, que es algo que tratar, entonces es necesario que llegue a la hospitalización. Y también acá abajo viene un punto importante que dice que es necesario dos pares. La siguiente, por favor. Y acá viene una tabla donde se muestra el manejo de las exacerbaciones graves, pero que esta exacerbación no va a poner peligro a la vida. Entonces, primero que nada, lo que se tiene que hacer es evaluar la gravedad de los síntomas. Esto se puede hacer mediante una gasometría, una radiografía de tórax. Se tiene que administrar la oxigenoterapia para estabilizar al paciente. Se tienen que dar broncodilatadores, pero aquí se van a dar principalmente SABA o broncodilatadores de corta acción. Y aquí lo que se tiene que hacer es aumentar la dosis. Se tiene que combinar con anticolinérgicos, agonistas beta, de acción corta, como les mencionaba anteriormente. También se tiene que contemplar un posible uso de broncodilatadores de acción prolongada, pero esto en caso de que la exacerbación, digámoslo así, que no mejore con la administración de broncodilatadores de acción corta. Y se tienen que utilizar cámaras de inhalación, nebulizadores, para que el paciente, digámoslo así, estemos nosotros seguros de que está absorbiendo el medicamento y no solo se está quedando en la cavidad oral. Se tiene que contemplar el posible uso de los corticoides orales, también el posible uso de antibióticos, porque como sabemos, uno de los desencadenantes de la exacerbación son las infecciones bacterianas. También se tiene que contemplar el posible uso de ventilación no invasiva, y en todo momento se tiene que supervisar el equilibrio de los líquidos. Se tiene que contemplar un posible uso de heparina para evitar embolias. Y se tienen que identificar y tratar los trastornos asociados, como son la insuficiencia cardíaca, las arritmias y embolia pulmonar, que como saben son enfermedades que pueden empeorar el cuadro de exacerbación. La siguiente. Y los puntos clave que debemos de tomar en cuenta para el manejo de las exacerbaciones son los agonistas beta-2 de acción corta inhalados se recomiendan como tratamiento inicial, como les mencionaba anteriormente. Los corticosteroides sistémicos pueden mejorar la FEV1 y en caso de tratar las exacerbaciones no se deben de dar corticoides inhalados, sino sistémicos.
Los antibióticos están indicados solo cuando digamos que la exacerbación está confirmada que es por un cuadro bacteriano. En este caso no se recomienda el uso de las metilxantinas porque, como mencionábamos anteriormente mi compañero, estas tienen bastantes efectos secundarios y además no está como que muy identificado que la funcionalidad en casos crónicos y mucho menos en casos de agudización de la enfermedad como lo son las exacerbaciones. Y la ventilación mecánica no invasiva debe ser el primer modo de ventilación utilizado en los pacientes con EPOC que presentan insuficiencia respiratoria aguda. No tiene ninguna contraindicación absoluta, ya que mejora el intercambio gaseoso, reduce el trabajo respiratorio y la necesidad de intubación. Entonces, digamos así que si llega un paciente con exacerbaciones, lo ideal sería iniciar con ventilación mecánica no invasiva. Y la siguiente creo que ya es todo. Ah, no, faltan. Y bueno, acá hay dos tablas de indicación. Una es para indicaciones del ingreso a la unidad de cuidados respiratorios y otra para la indicación de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, aquí, ¿sí? Sí, bueno. Sí. Pero sí. Aguantamos, no me acuerdes. No me vais a poner. Le vamos a dejar hasta acá, me están llamando ahorita. Y terminamos, ¿no? El día martes, ¿sale? Porque el lunes no les voy a dar clase, el miércoles, entonces terminamos y comenzamos con neumonías, ¿ok? ¿Sale, chavos? Sí, doctor. Pues, Sí, doctor. sale, gracias, Disculpe. Hasta luego. Hasta luego.